Como seres humanos, nos sentimos atraídos instintivamente hacia la grandeza del mundo natural. A escenarios espectaculares que nos inspiran con su magnitud y su poder. En momentos como estos nos sentimos, comprensiblemente, llenos de una genuina sensación de asombro. Pero las revelaciones más impactantes de la naturaleza no siempre van de la mano de la fuerza o el tamaño. A menudo, en rincones recónditos de nuestro planeta, muchas de las maravillas de la Tierra protagonizan el escenario. Maravillas de extraña belleza y complejidad, creatividad y diseño. Maravillas impresas en las alas de un insecto que pesa menos de 28 gramos. Al observar una mariposa, describir lo que estás viendo es muy difícil ponerlo en palabras. Y me dije a mí mismo, quiero ser parte de eso. Es algo increíble. Es biología, que también es magia. Cuando sostienes a una mariposa viva en tu mano por primera vez, tal vez estaba en una red o la tomaste de una flor o algo. Es un organismo increíblemente hermoso, de forma compleja, con sus patas, sus antenas y todas sus partes moviéndose a la vez. Cada una de las 20.000 especies tiene diferentes patrones de color y cada una de ellas tiene alas de distintas formas. La diversidad es maravillosa. Si yo fuera el mejor artista del mundo, no podría inventar todos esos patrones. Es decir, es absolutamente imposible. Si leen el trabajo de un lepidopterista, alguien que estudia las mariposas, les aseguro que en algún lugar van a encontrar palabras de asombro. El hecho de que pase por una etapa de oruga para convertirse en una misteriosa crisálida de la cual surge una hermosa criatura voladora ha capturado la imaginación de las personas desde la antigüedad. A través de la historia, las mariposas han tocado la mente y el alma humana a niveles tanto científicos como filosóficos. Hace 3.500 años, los artistas egipcios estudiaron su anatomía y las convirtieron en íconos de belleza y perfección de forma. En el folclore azteca y maya, los insectos simbolizaban la vida y la muerte. Y para los antiguos griegos, Psyche, la palabra para mariposa, significa literalmente el alma. Hoy, términos como mágico y milagroso se usan para describir su misterioso ciclo vital. En cada mariposa hay un ciclo que comienza, a menudo oculto a los ojos del mundo. Dependiendo de la especie, una mariposa hembra puede poner cientos de huevos durante su breve vida. Cada uno inicia un extraordinario proceso de crecimiento y transformación. Los huevos son asombrosos por sí mismos. Tienen una arquitectura específica para cada especie, algunas simplemente increíbles. Por ejemplo, si uno ve un huevo de monarca, tiene una hermosa estructura simétrica, parece una pequeña miniatura de un domo o una catedral. Variando en tamaño desde una cabeza de alfiler hasta el ancho de la uña de un niño, cada huevo se pega a una planta por medio de un fluido adhesivo segregado por la mariposa. Están recubiertos por una capa de cera que ayuda a mantenerlos húmedos y viables. Cada huevo se deposita en una especie específica de planta llamada anfitriona. Estas plantas son la única fuente de alimento que la cría de la mariposa comerá.
Así que una identificación certera de sus hojas y ramas es crucial. Y las hembras están bien equipadas para la tarea. La percepción que tienen del olor de esas plantas es abrumadora. Pueden encontrarlas a kilómetros de distancia. Cuando se acercan a la planta anfitriona, se dan cuenta de que el olor es más y más fuerte. Luego se fijan en la forma de la hoja. Instintivamente saben qué forma tienen las hojas de las plantas anfitrionas y comienzan a probarlas. Perciben el sabor con sus patas, las delanteras. Tocan las hojas y las rascan. Y usan su probóscide para probar lo que rascaron. También olfatean con sus antenas. Así que tienen las patas, la probóscide y las antenas. Todos esos mecanismos para asegurarse que sea la planta correcta. Si es la equivocada, sus orugas van a morir. Las mariposas no cometen errores. Es decir, es increíble observar una hembra capaz de hacer eso desde tales distancias. Es una de las grandes maravillas de la naturaleza. En muchas especies, los huevos se eclosionan en una semana. La nueva oruga emergente o larva no pierde tiempo, embarcándose hacia la segunda etapa de su viaje a la madurez. Las llamamos máquinas devoradoras porque ese es su único propósito en la vida. Solo comer y crecer, comer y crecer. Una oruga realmente hambrienta y ocupada. Incluso se puede escuchar cómo come. Te recuerda a la forma de comer una mazorca, porque muerde a lo largo y luego vuelve por más. Es solo masticar, masticar, masticar. Cortar y morder, cortar y morder, para construir los materiales para la siguiente etapa de su vida. Una oruga puede ganar peso tan rápido que es capaz de comer su propio peso en hojas cada día. Equipada con una poderosa mandíbula y un tracto digestivo que se extiende a lo largo de todo su cuerpo, este estómago con patas puede multiplicar su peso inicial más de 3,000 veces en menos de 2 semanas. Para entender lo extraordinario que es este aumento de peso, imaginen un bebé humano que pesa 3,5 kilos al nacer y que crece hasta multiplicar su peso por 3,000. Tendríamos un niño de 11,000 kilos. El desarrollo de una oruga está marcado por una serie de violentas transiciones llamadas mudas. Imaginen que la piel de una oruga es similar a un traje acuático. Tiene algo de flexibilidad, pero es limitada. Es a prueba de agua para que no se deshidrate. A medida que la oruga crece, llena por completo el traje hasta que finalmente alcanza un punto donde no puede crecer más. Entonces tiene que crear una versión más grande en el interior. La muda comienza cuando la oruga teje una almohadilla de seda y se sujeta a ella. Asegura su posición por medio de las pequeñas púas de sus patas y rasga su piel cerca de la cápsula que le cubre la cabeza. Existen sensores en la cutícula, en la piel de la oruga, que son detectores de esfuerzo. Detectan la cantidad de presión o esfuerzo que sufre la piel. Esta, cuando es demasiada, envían una señal al cerebro de la oruga que libera una hormona que causa la muda. Una oruga pasa por 4 o 5 mudas. Su cuerpo en rápido crecimiento está compuesto por 2 poblaciones celulares distintas. Las células larvarias que forman sus órganos y le permiten funcionar. Y las células imaginales que aseguran su futuro como mariposa. En los últimos estadios de una oruga, se empiezan a observar los llamados discos imaginales.
Estos son poblaciones celulares precursoras de lo que se convertirá en las alas, las patas y las estructuras sensoriales en el adulto. Muchos de estos cúmulos de células imaginales se desarrollan en pares y se ubican a lo largo del cuerpo de la oruga, en los lugares que corresponden a los órganos a los que finalmente darán lugar en el adulto. Los discos imaginales son precursores que están ahí a la espera, apartados para formar las estructuras adultas, y en cierto momento del desarrollo estas células se estimulan y empiezan a crecer. Cuando se acerca el fin de la etapa larvaria, la oruga deja de comer, encuentra un lugar recóndito y teje otra almohadilla de seda. Cuando termina, se sujeta con un par de pinzas del extremo de su cuerpo y se queda colgando, casi inmóvil. Se quedará ahí colgada en forma de J durante un día aproximadamente. Toda clase de reacciones químicas suceden dentro de esa oruga. Cambia de color y no se sabe qué está pasando ahí dentro hasta que de repente empieza a bombear fluidos para que la piel se abra. La muda final de la oruga marca el inicio de la tercera etapa en el desarrollo de la mariposa y la aparición de una notable estructura llamada crisálida. Mientras la vieja piel es expulsada, la cremaster, una delgada extensión del extremo de la crisálida, se reposiciona para sujetarse permanentemente a la almohadilla de seda. Por medio de un microscopio electrónico de barrido, ampliamos la cremaster más de 500 veces. La oruga tiene ganchos microscópicos en la cremaster y ancla esos ganchos a la almohadilla de seda, de la base de la hoja o la rama. Y comienza a girar. La oruga gira y gira y gira porque quiere deshacerse de la vieja masa de piel. Durante la hora siguiente, la crisálida se endurece y adopta su forma definitiva, mientras se inicia uno de los procesos más fascinantes de la naturaleza, la metamorfosis de oruga a mariposa. Lo que se ve en una crisálida no es una masa amorfa, es más bien algo así como el molde de la mariposa adulta. Se ven las zonas donde las alas adultas tomarán forma, se ve cómo aparecen la cabeza y los ojos, visibles a través de la cubierta exterior de la pupa. Los segmentos abdominales están claramente separados de los segmentos torácicos de donde surgirán las alas. Todo esto es asombrosamente nuevo comparado con la oruga, donde todo lucía muy similar a lo largo del cuerpo. Esta transición desde un artrópodo que se alimenta de plantas con escasas visión y movilidad, hasta un hermoso insecto alado que se alimenta de néctar, navega con sensores excepcionales y puede volar 80 kilómetros al día, es sin lugar a dudas una maravilla del mundo natural. ¿Cómo sucede exactamente? Es aún un misterio. Pero una investigación innovadora que abarca los niveles celular y molecular nos ha proporcionado nuevas e intrigantes pistas. Existe cierta continuidad entre los tejidos de la oruga y los de la mariposa, pero mucho de lo que había en la oruga va a desaparecer, convirtiéndose en nuevas estructuras que no tienen análogos en la oruga. Por ejemplo, no existe nada parecido al ojo compuesto de una mariposa adulta presente en la oruga. No hay nada como la probóscide presente en la oruga, o las largas y articuladas patas en la oruga.
Todas estas son estructuras nuevas que hay que construir. Lo que se tiene en un insecto metamórfico son 2 planes corporales. Se debe seguir el primer plan para formar un cuerpo funcional y luego hay que cambiar y tomar la forma de un segundo plan corporal. Me asombra el proceso de desarrollo, desde el huevo a la oruga, ya que es sumamente complejo. Pero entonces tiene que entrar en la etapa de crisálida y una vez más todo tiene que salir bien. Es como elevar un problema al cuadrado. La creación de una mariposa se inicia con la destrucción parcial de la oruga. Dentro de la crisálida, las células larvarias que formaron las extremidades y los órganos de la oruga son sistemáticamente digeridas y degradadas. Hay que deshacerse o digerir los tejidos de la oruga, porque no funcionarán en el adulto. De hecho, las células mismas desaparecen, pero sus componentes son reciclados y se convierten en una especie de sopa de la que se construirán las estructuras del adulto. A lo largo de este proceso, las células imaginales, los cimientos del cuerpo del insecto adulto, son preservadas para diferenciarse y multiplicarse. La muerte celular está programada. No es algo que sucede por accidente. Si matas las células equivocadas, estás en problemas. Todo está cuidadosamente planeado. Parte de la población celular tiene que conservarse, así que hay que saber dónde va uno a terminar antes de empezar. No queremos digerirlo todo, solo aquello que es necesario eliminar. Entonces los discos imaginales comienzan a proliferar rápidamente, y uno puede trazar un camino continuo hacia el patrón del ala. Este drama atemporal de muerte y renovación se lleva a cabo en la intimidad de la crisálida, sin audiencia ni aplauso. En las 2 últimas décadas, los científicos han trabajado diligentemente para correr ese telón. He hecho esto durante 15 años y la posibilidad de entrar ahí y fotografiar lo que hay en el interior de la crisálida. Esa pregunta siempre ha estado ahí y se me ocurrió que las imágenes con resonancia magnética serían la herramienta perfecta para ver qué sucede dentro de la crisálida. El reto de documentar visualmente el desarrollo de una mariposa llevó al biólogo Richard Stringer a la Universidad Duke, a su centro de microscopía in vivo. Allí, durante un periodo de 10 días, crisálidas de mariposa monarca fueron escaneadas a lo largo de un ciclo completo de metamorfosis. Cada escaneo dividió a la crisálida en más de 200 secciones transversales. Después de las primeras 8 horas del primer día, Stringer observó cambios significativos. Aunque era muy pronto en el desarrollo de la crisálida, ya se podían ver cosas formándose que serían parte de la mariposa, incluyendo la cabeza, el cerebro, los músculos de las patas, las alas, las antenas. Mientras más escaneaba, más detalles conseguía. Los datos de la resonancia magnética de Stringer se usaron para crear un modelo tridimensional del cuerpo de la mariposa mientras se formaba en el interior de la crisálida. Día 1. Durante el primer día, el enorme tracto digestivo de la oruga todavía tiene su tamaño casi completo. Día 10. Para el 10º día, horas antes de emerger la mariposa, el tracto ha sido totalmente reconstruido. Ahora tiene un 25% de su volumen original, ideal para el insecto adulto que se alimentará casi exclusivamente de néctar. Durante esta transformación, los órganos reproductores de la mariposa, que no existían en la oruga, se han desarrollado por completo. Y el corazón tubular se ha remodelado para caber y funcionar dentro del abdomen de la mariposa.
En la parte anterior de la crisálida tienen lugar dramáticos cambios anatómicos. Día 1. Los sencillos ojos de la oruga, que solamente distinguían entre luz y oscuridad, son reemplazados por grandes y complejos órganos de visión. Día 10. El sistema de músculos, responsable del vuelo y la locomoción, se construye a partir de células imaginales y células larvarias recicladas. Las 6 patas, las 2 antenas y el tubo digestivo de la mariposa se forman individualmente y se compactan contra las paredes de la crisálida. Las 4 alas, cada una con su elaborada red de venas y escamas, se forman, decoran y refinan en menos de 2 semanas. Es como un organismo diferente. Conforme avanza la semana, deben ocurrir transiciones en el corazón. Deben ocurrir transiciones en las antenas. Deben ocurrir transiciones en los órganos reproductores. Es como tener una gran orquesta ahí dentro, una gran orquesta con un director. Una fuerza directora, responsable de todo. Puedo decir sin duda alguna que es lo más asombroso que he visto. De oruga a mariposa. La transformación hacia una forma de vida totalmente nueva está casi completa. En los primeros momentos después de emerger, la mariposa acaba la construcción de la probóscide y las alas, completando los preparativos finales que le permitirán comer y volar. La probóscide es una lengua en forma de pajilla, hueca en el centro, y la mariposa tiene músculos en la cabeza capaces de aspirar como una bomba de succión para extraer el néctar. Dentro de la crisálida, la probóscide se desarrolla en 2 piezas separadas. Inmediatamente después de emerger, la mariposa debe unirlas para formar una sola unidad o morirá de hambre. Son 2 medias pajillas. Hay un canal de un lado que tiene que coincidir con el canal del otro lado. Y también tiene 2 apéndices en la cabeza llamados palpos. Parecen proteger la probóscide y colaborar para que las 2 piezas se unan. Mientras la mariposa arma la probóscide, las alas también adoptan su estructura definitiva. Cuando la mariposa sale de la crisálida, las alas son como terciopelo. Son suaves y plegables. Tienen venas, las alas están llenas de venas. Lo que la mariposa hace es utilizar sus músculos abdominales para bombear hemolinfa, un fluido, a las venas, a las alas que rápidamente se expanden hasta alcanzar su tamaño y forma finales. Cada una de las 4 alas de la mariposa está cubierta de miles de escamas microscópicas ubicadas como tejas en un tejado. Estas escamas no solo están acomodadas para lograr eficiencia aerodinámica y patrones espectaculares, también funcionan como paneles solares recolectando calor para los músculos del insecto que es de sangre fría. Los ojos de la mariposa también están formados por numerosas partes interconectadas. Miles de receptores de luz de forma hexagonal trabajan al unísono para producir una visión en mosaico del medio ambiente del insecto. Mientras, la forma esférica de cada ojo compuesto crea un campo de visión de más de 180 grados.
Tienen un sistema de visión de 4 colores con pigmentos especiales que les permiten ver desde el ultravioleta hasta el infrarrojo. Las mariposas tienen una mejor visión del color que los humanos. Las antenas y las patas de las mariposas completan su sistema sensorial. Las antenas, que controlan el equilibrio durante el vuelo, reconocen los olores más importantes para la mariposa. Sus puntas están cubiertas de escamas que pueden detectar el aroma de una planta anfitriona o una posible pareja a más de 1 kilómetro de distancia. Las mariposas tienen 3 pares de patas con escamas y pelos finos, sensibles a las vibraciones y posiblemente al sonido. Las patas y la mandíbula están repletas de células nerviosas que reaccionan al sabor distintivo de las hojas. Este riguroso sentido del gusto se activa cada vez que el insecto rasca la superficie de la planta. Algunos de los mejores biólogos y químicos del mundo están estudiando el proceso de metamorfosis en múltiples niveles, tratando de integrar avances y técnicas procedentes de la biología molecular con modernos sistemas de análisis de imagen. En el caso de las mariposas, es como una fina pieza de arte. Uno puede apreciarla a nivel técnico, en términos de lo que se requiere para que los pigmentos se apliquen en el lienzo y demás. Pero lo que sucede en realidad es mucho más grande, mucho más valioso y significativo. Conocemos apenas unos pocos detalles de algunos de los procesos involucrados en la metamorfosis. Es un misterio, es como una caja negra. Entra una larva, caja negra. Sale una mariposa. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Sabemos tan solo una mínima parte de lo que ocurre en el interior de estos insectos, en sus diminutos cerebros. Todas las cosas que son capaces de hacer, cómo pueden navegar, cómo pueden migrar, cómo pueden encontrar pareja, cómo pueden reconocer las plantas para alimentarse, es una de las grandes maravillas del mundo. Mientras la ciencia investiga con detalle los ciclos de vida de las 20.000 especies conocidas de mariposas que habitan la Tierra, una historia destaca por encima de cualquier otra. Es una saga épica que se desarrolla a través de todo un continente, un viaje al corazón de la belleza y el misterio, encarnado por la metamorfosis. Durante más de 30 años, investigadores de todo el mundo, incluido el biólogo Thomas Emmel, han viajado a un recóndito bosque para estudiar un fenómeno que no tiene paralelo en la naturaleza: la migración de las mariposas monarca a México. He venido cada año desde 1981 y muchos años han sido múltiples viajes, 2, 3, 4 viajes al año. Aquí está una especie de mariposa que hace algo realmente espectacular. Imaginen 300 millones de mariposas monarca en un solo sitio. Han volado 4.000, 5.000 kilómetros para llegar a esta diminuta zona que aún existe en el eje transvolcánico del centro-sur de México. La migración de la mariposa monarca comienza cada septiembre, cuando la mayoría de las poblaciones del este de las montañas rocosas parten hacia el centro de México. El viaje puede abarcar más de 4.000 kilómetros y es crítico por 2 razones. Las monarcas son mariposas tropicales, incapaces de soportar los gélidos inviernos del Medio Oeste y Canadá. Y su ciclo de vida depende de la asclepia. Más de 100 especies de asclepia crecen por todo Estados Unidos durante la primavera y el verano.
Es la única planta que una monarca hembra elegirá para depositar sus huevos. Las hojas de las asclepias contienen glucósidos cardiotónicos, químicos tóxicos que pueden causar enfermedad y muerte. Tras depositar los huevos, la oruga devora las plantas y almacena los venenos en la capa externa de su piel. Durante la metamorfosis, los glucósidos son transferidos de la oruga al adulto. De manera que cada vez que la monarca abre sus alas, su patrón distintivo envía una advertencia a los depredadores. No me comas, mi sabor es horrible. Al igual que las monarcas, las asclepias no pueden sobrevivir al duro invierno norteamericano y mueren en agosto, quedando solo las semillas. En ese momento, las monarcas detienen toda actividad reproductiva. Si es hembra, no más huevos. Si es macho, no más esperma. Siguen alimentándose, están activas, pero no muestran ningún interés en la reproducción. Sin asclepias para sus huevos hasta la primavera, las monarcas se dedican por completo a la preparación de su vuelo transcontinental. Se pasan las últimas semanas del verano alimentándose de néctar para acumular reservas de carbohidratos y grasas, el combustible para su viaje. Las monarcas nacidas en primavera o al principio del verano tienen una expectativa de vida de solo 2 a 4 semanas. Pero la generación que emerge en agosto está genéticamente programada para vivir hasta 9 meses, una característica crucial para su supervivencia. La última generación del verano, la que va a sobrevivir durante todo el invierno y hasta la siguiente primavera, es un problema realmente interesante para los biólogos porque ahí están 2 o 3 generaciones que preceden a esa generación, donde el adulto vive como máximo 2, 3, 4 semanas y muere. Y de pronto se produce una generación que va a vivir 9 meses, 9 veces más. Se cree que hay una diferencia genética debida a 6 genes exclusivos de esta generación que les permite vivir tanto tiempo. Comúnmente llamada la generación Matusalén, su longevidad permitirá a las mariposas volar hacia el sur durante 8 semanas, resistir 4 meses de invierno y comenzar entonces su viaje de regreso al norte para establecer una nueva generación de mariposas monarca en la primavera. Al acercarse el otoño, el ángulo del sol a mediodía es inferior a 56 grados. La reducción del día es la señal para que las mariposas empiecen su migración. Una red de órganos sensoriales les permitirá navegar en su viaje hacia el sur. La pregunta es, ¿cómo sabe la mariposa en qué dirección volar? Observamos varias cosas. La mariposa es capaz de detectar la duración del día por medio de unos pequeños órganos de sus antenas. Es capaz de determinar la posición del sol sobre el horizonte con el sentido de la vista. Y también de compensar con el reloj biológico de su cerebro el movimiento del sol cuando amanece por el este hasta su posición en el oeste al final del día cuando se oculta. Así que se mueven hacia el sur, siguiendo las indicaciones del sol y ajustan su vuelo cada día. Desde tan al norte como Canadá, Michigan y Maine, las monarcas viajan un promedio de 80 kilómetros al día, surcando corrientes termales de aire caliente. Para mediados de octubre, sus rutas de migración convergen y muchas de las mariposas coinciden en el sur de Texas antes de cruzar la frontera. Algunas, sin embargo, toman una ruta más directa a través del Golfo de México.
A finales de octubre, en las tardes que siguen al paso de frentes fríos, las monarcas se posan sobre las plataformas petroleras del Golfo. Tal vez atraídas por las luces, las mariposas interrumpen la jornada más larga de su viaje. Aquí, entre tuberías, cuerdas y maquinaria pesada, descansan durante la noche. En 1993, el biólogo Gary Ross y un equipo de voluntarios documentaron la presencia de mariposas monarca en más de 20 plataformas durante 2 semanas. Al amanecer, las mariposas calientan sus músculos para el vuelo, calculan su rumbo por la posición del sol y continúan su viaje. Después de cruzar la frontera sur de Texas, la población oriental de monarcas converge en una ruta migratoria de 80 kilómetros de ancho. Durante esta etapa del viaje hacia el sur, las mariposas siguen la geografía de la cordillera de la Sierra Madre Oriental. Después, cerca de una región llamada Sierra Gorda, cambian abruptamente de dirección y atajan a través de un paso, dirigiéndose al suroeste hacia el interior de México. Y entonces se encuentran el final del desierto y el inicio de una cordillera orientada de este a oeste, que es el eje transvolcánico. El eje transvolcánico es la cordillera más grande de México. Sus montañas contienen depósitos ricos en metales pesados que podrían jugar un importante papel en la navegación de las monarcas. Oro, hierro, manganeso, cobre, todos estos metales crean un campo magnético anómalo. Y esto parece tener importancia para atraer a las monarcas porque ellas tienen diminutas partículas de magnetita, el mineral magnetita en su cuerpo, en la base de las alas, el tórax y el abdomen. Y se cree que esto las ayuda a navegar precisamente hacia esta cordillera porque existe una potente anomalía magnética a medida que uno se acerca. Debido a todos esos metales cerca de la superficie, las partículas de magnetita giran como la aguja imantada de una brújula y eso le dice a la monarca en qué dirección volar. Hasta la segunda mitad del siglo XX, las únicas personas que habían observado la llegada de las mariposas a México habían sido granjeros y mineros que vivían y trabajaban en estas montañas volcánicas. Entonces, el 2 de enero de 1975, en un bosque de 112 kilómetros al oeste de la Ciudad de México, un descubrimiento espectacular abrió sus puertas al resto del mundo. Millones de mariposas monarcas se habían reunido en un bosque de Oyamel, a Abies religiosa, a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Frederick Urquhart, un biólogo canadiense que dedicó su carrera a la búsqueda de esta colonia, lo describió como un lugar increíble y glorioso, donde las mariposas surcan el aire como hojas en otoño, brillando en el cielo de la montaña y deslizándose frente a nuestra vista en una tormenta de naranja y negro. Ahora la ciencia ha vislumbrado la verdadera magnitud de la migración de la mariposa monarca oriental. Uno de los aspectos más notables de esta migración es que todos estos individuos nunca antes habían hecho este viaje. Fueron sus abuelos o tatarabuelos hace 2, 3 o 4 generaciones. No tienen un líder que haya hecho el viaje antes, como la grulla trompetera o la grulla canadiense. No tienen un adulto experimentado que les muestre dónde ir o dónde detenerse por la noche. Pero al final terminan exactamente en los mismos árboles, en la misma zona, en la misma ladera a la que llegaron sus antepasados el año anterior.
Desde 1975, se han descubierto una docena de colonias permanentes que pasan el invierno en estas montañas. Cada una mantiene un microclima perfectamente equilibrado que ayuda a sustentar a las monarcas hasta la primavera. El promedio de temperatura en la colonia va de 1.6 a 15.5 grados centígrados, suficientemente cálida para evitar que los insectos se congelen y suficientemente fresca para minimizar el gasto de energía. Durante más de 4 meses, cientos de millones de mariposas viven en un estado de semi-hibernación, mientras consumen lentamente las reservas de nutrientes que acumularon en el verano. La corteza y las agujas de los árboles les proveen un soporte estable, y al agruparse en densas masas de varias capas de grosor, pueden soportar las inclemencias del clima durante semanas. Con la llegada de la primavera, los insectos se preparan para abandonar sus lugares de hibernación. Después de que el sol caliente la colonia, las monarcas dejan sus perchas durante algunas horas cada día. Viajan cortas distancias en busca de néctar y agua, que las nutrirán durante su viaje al norte. Descendiendo a zonas de menor altitud, se alimentan de flores silvestres y se hidratan en el pasto mojado y en los riachuelos que bajan de las montañas. El alargamiento de los días también causa cambios en la biología de la monarca. A principios de marzo, los órganos reproductivos de la mariposa se activan. Los machos producen esperma y las hembras huevos. Después de aparearse, abandonan las colonias y se dirigen al norte, listas para establecer una nueva generación. La salida de las monarcas de México coincide con el rebrote de las asclepias en el sur de Texas. Cuando las hembras encuentran a la planta anfitriona, ponen sus huevos sobre ella. El ciclo de vida se ha completado y pronto morirán. A lo largo de la primavera y el verano, sucesivas generaciones de monarcas, cada una viviendo unas 4 semanas, siguen a las asclepias conforme éstas se extienden progresivamente a lo largo del medio oeste y hasta el sur de Canadá. Entonces, a finales de agosto, cerca de una granja en Minnesota o un lago en Ontario, mariposas de una nueva generación Matusalén emergen, listas para emprender la gran migración una vez más. La serie de etapas por las que pasan las monarcas en su viaje de ida al sur y de regreso al norte en la primavera es asombrosa. Ahí tenemos a un insecto que se desplaza en cantidades de miles de millones por 3 países. Imaginen un diminuto
cerebro del tamaño del cerebro de la monarca, siendo capaz de almacenar toda la información que necesita para hacer este viaje de 4.000 kilómetros, haciendo ajustes a diario según el movimiento del Sol, a medida que desciende en el horizonte, llegando a la zona de hibernación en México y de algún modo terminando en la misma área montañosa de la que sus abuelos vinieron la primavera anterior. Ese diminuto cerebro hace todo eso. Es un misterio maravilloso que seguirá llamando la atención de los científicos durante décadas o siglos, y apenas empezamos a entender lo milagroso que es. Es imposible ver una oruga convertirse en una mariposa y no preguntarse cómo. Su metamorfosis, su migración, su ciclo de vida, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo se regula? ¿Cómo se controla? Esa transformación increíble, excepcional. Un biólogo que se encuentra ante un enigma como la metamorfosis va a abordar ese enigma a través de un filtro analítico. Una lente es una forma de intentar entender el problema. Y para muchos biólogos, esa lente va a ser un proceso evolutivo no dirigido. Desde finales del siglo XIX, la mayoría de las explicaciones para el ciclo de vida de una mariposa o de cualquier otro organismo han compartido una premisa básica. Para ser consideradas científicas, deben basarse exclusivamente en causas naturales no dirigidas. Esta visión fue publicada primero por Charles Darwin en su teoría de la evolución a través de variaciones aleatorias y selección natural. Y hoy es ampliamente aceptada como fundamento de la biología moderna. Pero ¿puede tal teoría explicar el origen de la metamorfosis? En la visión evolutiva de la vida, particularmente en la visión darwiniana de la vida, todo lo que hace un organismo, cada una de sus características, cada detalle depende de los requisitos de la selección natural. Así que para crear las primeras mariposas, la selección natural tuvo que trabajar únicamente por medio de mutaciones genéticas, que son las materias primas de la evolución. Una mutación es un error en el ADN de un organismo vivo, una alteración del código genético. La teoría de la selección natural postula que la acumulación de mutaciones durante enormes periodos de tiempo dio lugar a la evolución de todas las complejas formas de vida de la Tierra. En términos generales, las mutaciones son errores. Son cambios en el ADN y estas mutaciones suceden de forma aleatoria. No son guiadas o dirigidas para suceder en el orden, secuencia y momento correcto. No existe ningún tipo de previsión en este proceso. No hay conocimiento de lo que el organismo necesitará en el futuro. Y eso supone un grave problema, especialmente cuando se considera el elemento más importante de la metamorfosis, la crisálida. La crisálida de una mariposa conecta dos formas de vida fundamentalmente diferentes. Es tanto un puente como un taller, donde un tipo de organismo se transforma en otro. La magnitud de esta transformación ha sido comparada a un Ford Modelo T, que de pronto se encierra a sí mismo en un garage. Allí dentro, gran parte del automóvil se separa en fragmentos de metal, goma y vidrio. Entonces las piezas se reorganizan a sí mismas, convirtiéndose en componentes mucho más complejos que cualquier cosa presente previamente en el Modelo T. Después de varios días, las puertas del garage se abren y un medio de transporte radicalmente diferente sale volando hacia el cielo.
Bien, una analogía tal suena extravagante. Pero incluso si de algún modo fuera posible, no creo que convertir un automóvil en un helicóptero sea ni mucho menos tan impresionante como la transformación real que ocurre dentro de la crisálida. Desde el momento en que se forma la crisálida, los tejidos de la oruga son destruidos y reciclados para posibilitar la construcción de alas, ojos compuestos, órganos reproductivos y sistemas de navegación de una belleza y eficiencia asombrosas. A pesar de la importancia de la muerte celular en la crisálida, el origen del proceso desafía la lógica básica de la selección natural. Uno de los requisitos fundamentales de la selección natural es la reproducción. Debes ser capaz de hacer copias de ti mismo, en particular de tus genes. Debes ser capaz de transmitirlos. Pero una crisálida, a menos que represente un puente hacia algo que aún está por llegar, es en realidad un ataúd. Si eres una oruga, estás entrando en tu tumba. Convertir la mayor parte de tu cuerpo en sopa molecular es un suicidio. Una oruga, a menos que llegue a la edad adulta, no funciona porque no puede reproducirse. No va a tener crías, por lo que es un callejón sin salida evolutivo. Así que no tiene ningún sentido suicidarse a menos que uno tenga un plan escondido en la manga. De acuerdo, sé que puedo suicidarme porque hay un nuevo yo esperando para aparecer. La oruga no va a entrar a la crisálida sin saber simultáneamente, tengo un plan para salir de aquí. Voy a convertirme en una mariposa adulta. Voy a reconstituir estos tejidos en la forma adulta. Voy a emerger y seguir mi camino. Pero no es así como funciona la selección natural. No puede mirar hacia el futuro y de algún modo anticipar lo que un organismo en evolución va a necesitar dentro de una semana, un mes o miles de años. Así que si las primeras orugas aparecieron por evolución, sin previsión de futuro, es muy poco probable que la selección natural conservara un proceso destructivo como la muerte celular. La ausencia de previsión no es el único reto para la teoría darwiniana. Los biólogos reconocieron hace tiempo que la selección natural no puede ocurrir por medio de grandes saltos evolutivos. En cambio, el proceso solo puede avanzar a través de una serie de pequeños pasos progresivos. En la evolución, los cambios a pequeña escala son los que tienen mayor probabilidad de ser transmitidos porque tienen un alcance relativamente limitado. Eso significa que la perturbación es menor y es más probable que sea tolerada por el organismo. Pero en cuanto al origen de la metamorfosis, la noción de cambio evolutivo gradual se enfrenta a un callejón sin salida. Por su naturaleza, la metamorfosis es una premisa de todo o nada. A través de la historia biológica, su éxito depende de la disponibilidad inmediata de un paquete completo de instrucciones, incluyendo genes, proteínas y el programa de desarrollo requerido para integrarlos. Todo debe estar en su lugar con anticipación. Los genes deben estar en su lugar, los elementos reguladores que activarán o no a los genes. Todas las células deben estar preprogramadas para hacer lo que deben llegado el momento, para responder a las señales que van a recibir en la forma correcta. Las células larvarias deben saber que van a morir. Y hay que recordar que la oruga no está pensando estas cosas, no dice, bien, es hora de disolver mi epidermis y ¿qué pasa con el estómago? Hay que hacer algo al respecto. No, todo esto tiene que suceder rápidamente y de forma coordinada. Una vez que entras en la etapa de crisálida, no hay vuelta atrás. Tienes que completar la transición. Una oruga que está capacitada para realizar el 10% o el 25% de la metamorfosis no puede realizar la metamorfosis. Cumplir parcialmente un proceso que requiere acabar como un adulto completamente formado simplemente no funciona. Se deben crear
patas de adulto, antenas de adulto, ojos de adulto. Hay que reestructurar el cerebro y las conexiones entre las antenas y los ojos. Hay que volver a formar el estómago para que se alimente de néctar en lugar de plantas. ¿Cuántas mutaciones son necesarias y cómo se coordina todo eso? Si tienes los ojos, pero no el estómago, la mariposa es un fracaso. Si las alas y las patas están bien, pero los músculos no están adheridos, esa mariposa no irá a ningún lado, está muerta. Uno comienza a ver la profundidad del problema. Así que, para que la evolución creara este tipo de proceso, gradualmente se necesitaría un milagro. La metamorfosis, si de algún modo surgió a partir de un proceso no dirigido, tuvo que ser de un solo golpe. La selección natural, por definición, diría yo, no puede dar lugar a esa clase de proceso. Para crear un proceso como la metamorfosis es necesario un tipo de causa totalmente diferente, algo que pueda prever un objetivo lejano, mantenerse enfocado en ese objetivo y proveer todos los recursos necesarios para lograr el objetivo en el primer intento. Creo que la única causa que puede hacer algo así es un agente inteligente. Desde una perspectiva filosófica, la sugerencia de diseño inteligente como explicación para el origen y el desarrollo de la vida contradice los supuestos de muchos biólogos. Pero cuando se considera objetivamente, la evidencia puede ser abundante dentro de las paredes de una crisálida o en las alas de una monarca. La metamorfosis no solo desafía la imagen darwiniana de la vida, de hecho apunta de forma clara hacia la verdad de un diseño inteligente. Si usted se encontrara un dispositivo mecánico con la sofisticación de una mariposa, no dudaría ni por un momento en atribuírselo a una inteligencia, porque la mariposa es mucho más sofisticada, casi más allá de nuestra comprensión que cualquier cosa que hemos creado. Planificación, previsión, destreza, ingeniería. En nuestra experiencia cotidiana, cuando vemos que se cumplen esos criterios, cuando vemos esos indicadores, decimos, esa es una evidencia clara de diseño inteligente. Para construir una mariposa, se necesita una causa que pueda visualizar un objetivo a largo plazo y luego dirigir cada etapa del proceso requerida para hacerlo realidad. Solo la inteligencia, universalmente en nuestra experiencia, es capaz de hacer eso. También es necesaria una causa que pueda reutilizar componentes de bajo nivel para construir un sistema diferente de más alto nivel. En las mariposas, los mismos genes y proteínas que construyen una oruga pueden ser reutilizados para crear un insecto volador adulto. Tal como dijo la genetista ganadora del premio Nobel, Barbara McClintock, es sorprendente que dos organismos brillantemente diseñados compartan un solo genoma. Para construir una mariposa, uno debe ser capaz de ensamblar una red de subestructuras elaboradas como las alas, el sistema de navegación y la probóscide. Y entonces integrar todos estos sistemas en un organismo muy complejo. Y se necesita una causa con sentido artístico para crear los patrones de forma y color. Un sentido de la belleza y la estética que va mucho más allá de propósitos utilitarios como el camuflaje o el reconocimiento de la especie. Es posible que en las mariposas haya aspectos de belleza que estén ahí no con el fin de la reproducción o la supervivencia, sino para que nosotros las disfrutemos.
Muchas personas que conozco que estudian biología lo hacen porque lo encuentran hermoso. La selección natural no tiene motivos para producir belleza. La belleza es un signo de lo trascendental. Es totalmente innecesaria, pero todos la reconocemos. Solo debemos admitir hacia dónde apunta. Como seres humanos, poseemos un regalo único que nos permite evaluar la evidencia y llegar a conclusiones lógicas. En eso consiste la ciencia. Al observar ciertos efectos en la naturaleza, uno tiene la responsabilidad como investigador de encontrar la causa que explica el efecto. Cuando se procesa toda la evidencia revelada durante la metamorfosis y uno se pregunta, en mi propia experiencia, ¿qué podría dar lugar a estos resultados? Creo que la única respuesta razonable es una inteligencia que trasciende el mundo natural. Un diseñador con previsión, con sentido artístico e ingeniería, y con la destreza de llenar el cielo en una tarde de verano, con evidencias extraordinarias de que la vida en la Tierra es producto de algo más grande que un proceso ciego y aleatorio.